Profesora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar sobre nuestro aprendizaje basado en retos. ¿Qué son los actos fraudulentos? Estos actos fraudulentos son aquellos en los que se busca perjudicar a una de las partes y obtener un beneficio propio, violando las normas del ordenamiento jurídico. Estos actos se consideran realizados en fraude de ley y no impiden que la norma que se intentó eludir despliegue sus efectos. Algunos de estos actos fraudulentos son la falsificación de documentos, que es la alteración o creación de documentos falsos como contratos, facturas, títulos de propiedad y otros, con el fin de respaldar transacciones o actos ilegales. También está las declaraciones falsas, que es mentir u ocultar información relevante de manera intencionada en declaraciones juradas, solicitudes, informes y otros. También está la malversación de fondos, el fraude contable, que es la alteración de registros contables, inventarios, balances u otros documentos para ocultar pérdidas y ganancias ficticias o desvío de recursos. Y algo cotidiano en nuestra sociedad, que es la estafa, que es el engaño a alguien para que éste entregue dinero, bienes o información bajo pretextos falsos. Un claro ejemplo es cuando vamos al mercado, nos cobran 700 gramos cuando realmente pesa 500 o hasta menos. Este es un engaño y la propietaria lo hace con fines ilícitos para obtener ganancias ilícitas. Paso a mi compañera. Para continuar, yo voy a hablar sobre los actos simulados. Esto se entiende como una acción que se realiza con la intención de engañar a terceros sobre la verdadera naturaleza del acto. En pocas palabras, es cuando dos o más partes hacen un acuerdo para formalizar un acto que aparenta ser real y válido, pero en realidad este acto no produce efectos legales, porque las partes no tienen la intención de cumplir con lo acordado. Siguiente. Existen dos clases de simulación. Una es la simulación absoluta, que es cuando las partes crean un acto legal que en realidad no quieren llevar a cabo. Quiere decir que el acto es completamente falso y se realiza solo para aparentar sin la intención de cumplir. La simulación relativa ya también es cuando las partes crean un acto legal para ocultar otro acto. Es decir, que el acto que se muestra es diferente al verdadero acuerdo que tienen las partes. Siguiente. Ya, ahora voy a explicar nuestro mapa sobre las diferencias de los actos fraudulentos y simulados. Primero sacamos conceptos de los libros. Sobre el acto fraudulento sacamos que, como primer concepto, que el fraude de los acreedores es el acto celebrado por el deudor con las cuales renuncia a sus derechos patrimoniales, disminuyendo así su patrimonio. Provocando esta situación un perjuicio para los acreedores que se ven impedidos en obtener la satisfacción total o parcial de sus créditos. El otro concepto que sacamos sobre el acto fraudulento nos vamos más al Código Civil, que nos dice que esta es una figura que tiene denominación de fraude del arte jurídico. ¿Por qué? Se precisa pues que lo que realmente se presenta en un fraude es por parte del deudor contra su acreedor. De ahí que lo correcto sería llamarlo fraude a los acreedores. Loma Luca de Tema precisa que en propiedad no hay fraude de los actos jurídicos, sino más bien fraude a los acreedores por medio de los actos jurídicos. Ahora, en los conceptos del acto simulado hemos sacado primero el fenómeno simulatorio consiste en el acuerdo de dos o más personas para fingir jurídicamente un negocio o algunos elementos del mismo, con el fin de crear ante terceros la apariencia de cierto acto jurídico. Eh, bueno,
Otro concepto sería que la simulación consiste en la discordancia entre la voluntad interna y la manifestación externa o la manifestación exterior. Pues esta está producida constantemente como consecuencia de las partes del acto, que tiene pues como efectualidad engañar a las partes, el ánimo de engañar, donde puede o no resultar al orden normativo o a los terceros ajenos al acto. Todos estos conceptos los sacamos de las doctrinas que están mencionadas en nuestro mapa. Siguiente diapositiva. Ahora, para hablar de las diferencias entre los actos simulados y fraudulentos, primero, analizando nuestros conceptos, sacamos que los actos simulados son de apariencia engañosa, mientras que los actos fraudulentos involucran engaño con la intención de obtener un beneficio indebido o causar algún tipo de daño a la otra parte. También que los actos simulados aparentan la celebración de un acto jurídico sin que exista una voluntad real de cumplir con los términos del mismo, mientras que los actos fraudulentos se caracterizan por el uso de la mentira, el engaño y la falsedad. Otra diferencia, que los actos simulados pueden ser anulables si se demuestra la simulación, pero las consecuencias legales son menos graves. En cambio, los actos fraudulentos son ilícitos y pueden tener serias consecuencias legales, como la anulación del acto. Podemos mencionar otras diferencias, como la naturaleza, que los actos simulados son ficticios y carecen de sustancia real, mientras que los actos fraudulentos implican un engaño con la intención de obtener un beneficio indebido o causar perjuicio a causa de ese engaño. También otra diferencia que podemos obtener es que los actos simulados, todas las partes involucradas están conscientes y de acuerdo con hacer esta simulación, ¿no? Mientras que en los actos fraudulentos, una parte actúa con engaño sin el conocimiento o consentimiento de la otra persona, de la otra parte. Bueno, los actos de simulación absoluta. La casación número 1722, 2017, ANCAS. Siguiente. Bueno, esto se refiere a la nulidad de un acto jurídico debido a la simulación absoluta. La simulación absoluta se produce cuando dos o más personas acuerdan legalmente representar la existencia de un contrato o parte de un contrato, pero su intención real es diferente. En este caso, la venta de la propiedad fue simulada para engañar a terceros y mantener la propiedad en manos de uno de los vendedores. En este caso, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú establece que la simulación puede ser probada mediante prueba indicaria. Bueno, en resumen, en este caso, trata sobre un sujeto que tenía una deuda con la SUNAT, pero para que la SUNAT no le embargue sus bienes, él decidió hacer una simulación absoluta con la hija de una de sus empleadas, pero luego se enteró que la SUNAT le podía fraccionar las deudas. Así que cuando él quiso la devolución de sus bienes, se enteró que la hija de la señora había pasado sus bienes a otras personas. Esta casación se refiere a un caso de nulidad de un acto jurídico debido a la simulación absoluta. El caso involucra a dos partes que acordaron la venta de una propiedad, pero se descubrió que la venta era ficticia y que las partes tenían un acuerdo secreto para mantener la propiedad en manos de uno de ellos. En este sentido, la sentencia de nulidad se basó en la venta de la propiedad fue simulada y que las partes tenían un acuerdo secreto para mantener la propiedad en manos de uno de ellos, lo que violaba la teoría de los actos propios y justificaba la nulidad de un acto jurídico. Gracias. Continuando con la exposición, ahora nos toca el ejemplo de acto fraudulento, donde tomamos la casación 2659 del 2018 del Cusco, donde trata sobre la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Bueno, en este caso, de esta casación se deduce que el acto simulado o el acto fraudulento se refiere al proceso de prescripción, al proceso de adquisición prescriptiva de propiedad,
en el que estuvieron involucrados el señor Américo Cama Ormachea, la señora Gertrudis Cusimagua y la señora Elvira Elizabeth Jurado Chamorro, donde los hechos relevantes en esta casación fueron que el señor Américo Cama Ormachea alegaba poseer el inmueble desde 1980, pero donde la señora Luz Sofía Vaca Soto, quien es la demandante, quien interpuso la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, reclamaba ser la propietaria legítima por ser heredera del señor Mario Cama Miranda. En el proceso de prescripción adquisitiva, donde el señor Américo Cama Ormachea se adjudicó al bien, la señora Luz Sofía se apersonó informando que ella sería la legítima propietaria, donde esta situación era conocida o abordada por los demás demandados. Por otro lado, los demandados sabían desde procesos anteriores que la señora Luz invocaba derechos de propiedad sobre dicho inmueble, pero aún así ellos iniciaron el proceso de prescripción adquisitiva. Llegando a la conclusión de esta casación, según nuestro Código Civil peruano, la solución a dichos actos fraudulentos, primero, implica examinar la legalidad del proceso de adquisición. Segundo, la autenticidad de los reclamos de propiedad. Y por último, asegurar que se haya seguido el debido proceso al determinar los derechos de propiedad. En este caso, o en esta casación, se declaró nulo el proceso de prescripción adquisitiva por haberse cometido fraude procesal. Eso sería todo por parte de nuestro grupo docente y compañeros. Gracias.